La lluvia caía a cántaros sobre Manhattan aquella tarde de noviembre, convirtiendo las calles de Little Italy en ríos de neón reflejado y luces ámbar. Dentro del Estelladoro, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad, el tiempo parecía un recuerdo lejano. Una cálida luz dorada se derramaba desde las lámparas de cristal, proyectando un suave resplandor sobre los manteles blancos y los brillantes cubiertos. El aire estaba impregnado del aroma de la albahaca fresca, la salsa marinara cocinada a fuego lento y el vino caro. Emma Rodríguez se movía entre las mesas con una eficiencia adquirida con la práctica, con su delantal negro de camarera atado cuidadosamente alrededor de su esbelta cintura. A sus 24 años tenía ese tipo de belleza cansada que proviene de demasiadas noches sin dormir y muy pocos momentos de paz. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, con algunos rizos rebeldes que se escapaban para enmarcar su rostro. Las ojeras ensombrecían sus ojos, pero sonreía cálidamente a cada cliente, con su máscara profesional firmemente puesta. Era su segundo turno del día. Había trabajado durante la hora punta del almuerzo en un restaurante de Brooklyn, había corrido a casa para alimentar y abrazar a su hija Sofía, de 8 meses, durante exactamente 47 minutos, y luego había tomado el metro a Manhattan para el turno de noche. Le dolían los pies por llevar los tacones negros obligatorios y aún sentía en los brazos el peso fantasma de su bebé. Pero Emma no podía permitirse pensar en eso ahora. Las propinas en Lustelladoro eran demasiado buenas como para dejarlas pasar, y el alquiler de su pequeño apartamento de Brooklyn vencía en 5 días. La mesa 7 necesita más pan. Carlos, el jefe de camareros, le susurró al pasar junto a ella por el estrecho pasillo entre la cocina y el comedor. Era un hombre de mediana edad procedente de la República Dominicana, una de las pocas personas del restaurante que trataba a Emma como a un ser humano y no como a otra madre soltera, más que luchaba desesperadamente por encontrar trabajo. Entendido, respondió Emma, cogiendo una cesta de focaccia caliente de la ventana de la cocina. Al acercarse a la mesa 7, se fijó en la pareja que había allí, claramente en su primera cita, a juzgar por sus risas nerviosas y la forma en que no dejaban de alcanzar sus copas de vino. La mujer llevaba un vestido de diseño que probablemente costaba más de lo que Emma ganaba en un mes. El hombre tenía ese aspecto pulido de Wall Street, pelo perfecto, reloj caro, encanto ensayado. «El pan», dijo Emma en voz baja, colocando la cesta sobre la mesa. «¿Les traigo algo más?» «En realidad, no», dijo el hombre sin apenas mirarla. «Este vino está mal. Tráiganos el Bo de 2015». Emma sabía a ciencia cierta que el vino no estaba mal. Ella misma lo había abierto hacía 20 minutos, pero se limitó a asentir. «Por supuesto, señor, ahora mismo». Así era el juego. Los clientes adinerados que llenaban la Stelladoro cada noche rara vez veían a los camareros como personas reales. Emma había aprendido a hacerse invisible, a anticiparse a las necesidades antes de que las expresaran, a sonreír ante la rudeza casual y los agradecimientos olvidados. Era una cuestión de supervivencia. El restaurante estaba casi lleno ese martes por la noche. A pesar de la lluvia, la élite de Manhattan siempre encontraba el camino al Ustelladoro. Había ejecutivos celebrando acuerdos cerrados, parejas mayores celebrando aniversarios y grupos de mujeres con ropa de diseño compartiendo botellas de vino que costaban más que la compra semanal de Emma. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la suave música clásica que sonaba en los altavoces ocultos. Emma acababa de volver a la cocina para coger el vino nuevo cuando lo oyó. Un cambio en el ambiente del restaurante, tan sutil que la mayoría de la gente no lo habría notado, pero Emma había desarrollado un sexto sentido para el peligro durante los 3 meses que llevaba trabajando allí. La conversación no se detuvo exactamente, pero cambió. Las voces se bajaron, las risas se volvieron más cautelosas. Miró a través de la pequeña ventana de la puerta de la cocina y sintió que se le encogiera el estómago. Vincent Calibra acababa de entrar. Incluso si Emma no hubiera oído los rumores de los otros camareros, habría sabido inmediatamente que ese hombre era peligroso.
Entró en el restaurante con la confianza que da no tener que temer a nada ni a nadie. Era alto, quizá 1,88 con hombros anchos que llenaban su impecable traje gris oscuro. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera tan duro. Todo ángulos afilados y fría calculadora. Parecía tener unos 35 años y había algo en sus ojos, una oscuridad, un cansancio que hizo pensar a Emma en puertas cerradas y secretos enterrados. Dos hombres lo flanqueaban, claramente guardaespaldas a pesar de sus trajes caros. Uno era enorme, con la cabeza rapada y manos como martillos. El otro era más delgado, con ojos rápidos, que escaneaban constantemente el restaurante, catalogando las salidas y las posibles amenazas. Pero fue lo que Vincent Calibrasi llevaba consigo lo que le cortó la respiración a Emma. Un bebé. El niño no podía tener más de 6 meses. Estaba envuelto en una manta azul y Vincent lo sostenía con cierta torpeza en sus brazos. Incluso desde la distancia, Emma podía ver la tensión en la mandíbula del hombre. La forma en que sostenía al bebé, como si fuera un frágil explosivo que no sabía muy bien cómo desactivar. Antonio Russo, el dueño del restaurante, apareció de algún lugar de la parte trasera, con el rostro redondo enrojecido por una mezcla de miedo y hospitalidad forzada. Emma nunca había visto a Antonio moverse tan rápido. Prácticamente corrió hacia la entrada, con las manos ya gesticulando hacia la mejor mesa del local, una gran mesa en la esquina trasera con vistas a todo el restaurante y, lo que es más importante, fácil acceso a la salida trasera. Sir Calibracy, dijo Antonio, con su acento italiano más marcado de lo habitual por los nervios. ¡Qué honor! Por favor, su mesa habitual está lista. Vincent no sonrió, simplemente asintió con la cabeza y dejó que Antonio lo guiara a través del restaurante. Todas las personas con las que se cruzaban encontraban algo fascinante en sus platos. Bajaban la mirada. Las conversaciones se interrumpían y se reanudaban en tonos más bajos. Emma vio cómo un hombre de negocios en la mesa 4 palidecía literalmente cuando Vincent pasó junto a él. Las historias sobre Vincent Calibra variaban según quien las contara, pero los hechos fundamentales seguían siendo los mismos. Era el jefe de una de las familias mafiosas más poderosas de Nueva York. Su territorio se extendía desde los muelles de Brooklyn hasta los negocios legales de Manhattan. Las personas que se cruzaban en su camino desaparecían. Las personas que trabajaban para él se hacían ricas o acababan en el East River. Era intocable, protegido por capas de abogados, funcionarios corruptos y el tipo de miedo que hacía que los testigos olvidaran cómo hablar. Pero ninguna de las historias había mencionado a un bebé. Emma se retiró a la cocina mientras Vincent y sus guardias se acomodaban en la mesa de la esquina. Le temblaban ligeramente las manos mientras descorchaba el barola para la mesa 7. A través de la ventana, podía ver a Antonio atendiendo personalmente la mesa de Vincent. Su presencia, normalmente imponente, se había reducido a una nerviosa servilidad. ¿Has visto a María?, le susurró con urgencia una de las otras camareras. Era una joven ecuatoriana, de apenas 20 años, con ojos grandes que reflejaban un conocimiento excesivo de la crueldad del mundo. Vincent Calibra está aquí con un bebé. Lo he visto, murmuró Emma, tratando de concentrarse en servir el vino sin derramarlo. Dicen que su esposa murió, añadió Carlos en voz baja, apareciendo a su lado. Su rostro estaba serio. Complicaciones en el parto. Hace 6 meses, él ha estado criando al niño solo, o al menos intentándolo. Se dice que ya ha tenido 5 niñeras. ¿Por qué?, preguntó María. Carlos se encogió de hombros. Algunas renunciaron porque tenían miedo. A otras las despidió porque no podían manejar al bebé. Ese niño llora constantemente, dicen. Tiene cólicos, no toma el biberón de extraños. Emma sintió un nudo en el pecho, un doloroso reconocimiento familiar. Ella sabía lo que era un bebé que lloraba. Sabía lo que era el agotamiento, la desesperación, la sensación de estar completamente sola mientras sostenía a un bebé que gritaba a las 3:01 de la madrugada. Sabía lo que era el juicio de los extraños que asumían que estabas haciendo algo mal, que no te esforzabas lo suficiente, que de alguna manera debías hacer que tu hijo dejara de llorar con la fuerza de tu voluntad. Emma,
Esta noche estás en la sección 3, dijo Carlos. ¿Sabes su zona? Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué? No, no puede hacerlo otra persona. Antonio te ha pedido específicamente a ti, la interrumpió Carlos. Dice que eres la camarera más profesional que tenemos, la menos propensa a mirar fijamente, cotillear o hacer alguna tontería. Emma quería protestar para explicar que ya tenía suficientes problemas sin añadir un jefe de la mafia a la lista, pero sabía que era inútil. Necesitaba ese trabajo, necesitaba las propinas, necesitaba mantener la cabeza gacha y alimentar a su hija. De acuerdo, susurró. Llevó el vino a la mesa 7, revisó sus otras mesas y luego, inevitablemente, tuvo que acercarse a la mesa de la esquina. Vincent Calibrasi estaba sentado en el centro de la mesa curva, con el bebé en un portabebés a su lado. Los guardaespaldas flanqueaban la mesa a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para dar privacidad a su jefe. El restaurante había colocado una mampara blanca alrededor de la mesa, tanto por cortesía como por declaración de intenciones. Todo el mundo en Leladoro sabía quién estaba sentado allí. Todo el mundo sabía que no debía mirar demasiado de cerca. Emma respiró hondo, se alisó el delantal y se acercó con una jarra de agua y los menús. «Buenas noches», dijo, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Bienvenidos al Estelladoro. ¿Les apetece algo de beber?» Vincent la miró y por un momento Emma se olvidó de respirar. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros, y reflejaban un cansancio profundo que ella reconocía demasiado bien. Era un hombre que llevaba meses sin dormir bien. Era un hombre al límite de sus fuerzas que solo se mantenía en pie gracias a su obstinada voluntad. «Scotch», dijo. Su voz era áspera como la grava. «Solo. El Macallan 25. Por supuesto», respondió Emma, dejando los vasos de agua sobre la mesa. Y no terminó la frase porque el bebé empezó a llorar. Comenzó con un gemido, un suave sonido de angustia que podría haber sido fácil de calmar, pero en cuestión de segundos se convirtió en un llanto desgarrador que atravesó el ambiente cuidadosamente mantenido del restaurante como un cuchillo. La carita del bebé se arrugó, se puso roja, y los llantos se convirtieron en oleadas desesperadas y entrecortadas. Emma vio cómo Vincent apretaba la mandíbula. Sus manos, que descansaban tranquilamente sobre la mesa, se cerraron en puños, alcanzó el portabebés. Sus movimientos eran extrañamente mecánicos y comenzó a mecerlo suavemente, pero su tacto era demasiado rígido, demasiado inseguro. El bebé solo lloraba más fuerte. En todo el restaurante, la reacción fue inmediata e incómoda. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los cubiertos dejaron de tintinear. Todos los ojos de la sala querían mirar, pero nadie se atrevía. La tensión era sofocante. Todos contuvieron la respiración, esperando a ver qué pasaba cuando uno de los hombres más peligrosos de la ciudad no podía controlar a su propio hijo. «No pasa nada», murmuró Vincent, más para sí mismo que para Emma. «Ya se calmará. Solo necesita...» Pero el bebé no paró. Más bien al contrario, los llantos se intensificaron, volviéndose más frenéticos, más desesperados. Emma podía oír el agotamiento en esos llantos, el hambre, la incomodidad. Había oído esos mismos sonidos de Sofía innumerables veces. Vincent sacó al bebé del portabebés y lo sostuvo contra su pecho con los brazos, sin saber muy bien dónde ponerlos. Su caro traje ya estaba manchado de saliva. Su cabello perfectamente peinado se había despeinado al pasar los dedos por él con frustración. En ese momento no parecía un temido jefe de la mafia. Parecía lo que era, un viudo afligido, completamente abrumado por la paternidad. «Señor», se oyó decir a Emma antes de poder detenerse, «yo podría...» Los ojos de Vincent se posaron en ella y, por un segundo, vio ira en ellos, pero debajo había algo más, algo vulnerable. «¿Qué?», preguntó él. El bebé gritó más fuerte, agitando sus pequeños puños en el aire. Emma tragó saliva. Todos sus instintos le decían que se alejara, que se ocupara de sus propios asuntos, que no se involucrara con este hombre y sus problemas.
Pero había pasado los últimos 8 meses aprendiendo a escuchar un instinto diferente, el que le había dado la maternidad. Lo siento, dijo en voz baja, pero no pude evitar darme cuenta. Tengo una hija, tiene 8 meses. A veces, cuando los bebés lloran así, solo necesitan... ¿Tiene un hijo? La interrumpió Vincent. Sus ojos recorrieron el rostro de ella como si la viera por primera vez. Sí, señor. Y a veces llora así, admitió Emma. La mayoría de los bebés lo hacen, es normal. No significa que estés haciendo nada mal. Algo pasó por el rostro de Vincent. Alivio, tal vez, o sorpresa, como si nadie le hubiera dicho eso antes. Como si las 5 niñeras que había tenido y que habían fracasado le hubieran hecho sentir que el llanto de su hijo era, de alguna manera, culpa suya. Los gritos del bebé alcanzaron un nuevo tono. Varios clientes ahora miraban abiertamente, incapaces de evitarlo a pesar de su miedo. Antonio se acercó, retorciéndose las manos, claramente dividido entre querer ayudar a su cliente más peligroso y no tener ni idea de cómo consolar a un bebé. Vincent se levantó bruscamente, casi volcando su vaso de agua. Dio unos pasos con el bebé, meciéndolo torpemente. Nada funcionaba. Los llantos continuaron, resonando en los altos techos del restaurante, convirtiendo el elegante espacio en un escaparate de su impotencia. Emma lo observaba y a pesar de todo, a pesar de saber quién era, lo que hacía, el peligro que representaba, sintió que se le partía un poco el corazón. Conocía esa desesperación, la había vivido, la sensación de estar completamente sola, de fallarle a la persona que más te necesitaba, de llorar tú también mientras tu bebé lloraba, ambos demasiado agotados para saber qué hacer a continuación. ¿Lo harías? Vincent empezó, pero se detuvo. Su orgullo luchaba visiblemente con su desesperación. ¿Te gustaría intentarlo? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. El primer instinto de Emma fue negarse educadamente y volver a su papel de camarera invisible. Involucrarse con Vincent Calibrasi de cualquier manera era peligroso. Todos en el restaurante podían sentir esa verdad en sus huesos. Pero los llantos del bebé le tocaban algo profundo en el pecho, ese sonido de pura necesidad, de un bebé que no podía explicar qué le pasaba, que solo necesitaba que alguien lo entendiera, lo ayudara, lo cuidara. Pensó en Sofía, probablemente llorando en ese momento en su apartamento, mientras la señora Chen, la vecina de al lado, intentaba sin éxito calmarla. La señora Chen era amable, pero tenía 70 años y no tenía fuerzas para pasear a un bebé inquieto durante horas. Emma pensó en todas las veces que había deseado que alguien la ayudara, que viera su lucha y le ofreciera una mano sin juzgarla. Si quiere, se oyó decir a Emma, puedo cogerlo un momento, solo para ver si otra persona puede ayudar. Vincent la miró fijamente durante un largo rato. Los guardaespaldas se movieron, claramente inseguros ante este giro de los acontecimientos. Emma podía sentir docenas de miradas fijas en ellos en todo el restaurante. Todos intentaban procesar esta escena surrealista. Una camarera ofreciéndose a ayudar a Vincent Calibrasi con su bebé llorón. Finalmente, Vincent asintió brevemente. De acuerdo. Se acercó y Emma pudo ver al bebé por primera vez con claridad. Era precioso a pesar de su angustia. Tenía el pelo oscuro y fino, las mejillas regordetas enrojecidas por el llanto y los ojos bien cerrados. Llevaba un conjunto azul arrugado y ligeramente húmedo, probablemente por haber estado todo el día en manos estresadas y sudorosas. Vincent le pasó el bebé a Emma con la cautelosa incertidumbre de alguien que maneja nitroglicerina. En el momento en que el bebé se acomodó contra el pecho de Emma, ella sintió que su cuerpo respondía instintivamente. Sus brazos se curvaron alrededor de él de forma natural. Su mano le sujetó la cabeza sin pensarlo. Su cuerpo comenzó el suave balanceo que todas las madres conocen, el ritmo que existe entre los latidos del corazón y la respiración. Hola, murmuró Emma en voz baja. Hola, pequeño. No pasa nada. Lo sé, lo sé. Los llantos del bebé se interrumpieron por un momento. Confundida por el cambio, Emma cambió ligeramente su postura, acurrucándolo más cerca de su calor. Comenzó a tararear,
sin elegir conscientemente una melodía, sino dejando fluir lo que quisiera salir. Era una canción de cuna que su abuela le había cantado en Puerto Rico antes de que su familia se mudara a Nueva York, antes de que la vida se volviera complicada y difícil. El tarareo se convirtió en un suave canto, y las palabras en español de su infancia volvieron a su mente. Mama Campo Negrito. Los llantos del bebé comenzaron a calmarse, no de inmediato. Nada con los bebés era inmediato. Pero poco a poco sus gritos se convirtieron en gemidos, luego en suaves hipos, y finalmente en un bendito silencio. Su pequeño cuerpo se relajó contra el de Emma, y su respiración se estabilizó. Un pequeño puño se aferró a su camisa y la sujetó con fuerza. Emma levantó la vista y vio a Vincent mirándola con una expresión que no acababa de descifrar, quizás sorpresa o incredulidad. A su alrededor, el restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso la música clásica parecía haberse desvanecido en segundo plano. ¿Cómo lo has hecho?, comenzó Vincent, con una voz áspera apenas por encima de un susurro. A veces solo necesitan que los sostengan de cierta manera, dijo Emma en voz baja, sin dejar de mecerlo suavemente. Y a veces pueden sentir cuando la persona que los sostiene está demasiado estresada. Los bebés lo perciben. Vincent movió la mandíbula como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Sus manos colgaban a los lados, vacías por primera vez en meses. Parecía perdido. El bebé emitió un pequeño sonido. No era un llanto, sino un gemido de necesidad. Emma sintió el familiar movimiento de búsqueda contra su pecho y se dio cuenta de cuál era el problema. «Tiene hambre», dijo ella. «No puede ser», respondió Vincent inmediatamente. La niñera, antes de renunciar esta mañana, le dio de comer hace 2 horas. No debería tener hambre todavía. Emma contuvo un suspiro. Era un error muy común. Los bebés de esta edad a veces comen cada 2 horas, especialmente si están en pleno crecimiento. Y cuando están molestos, a menudo quieren mamar con más frecuencia para sentirse cómodos. «Tengo biberones», dijo Vincent, señalando una costosa bolsa de pañales en el asiento de la cabina. La niñera los había preparado, pero cuando sacó un biberón e intentó dárselo al bebé, éste apartó la cabeza, rechazándolo, y comenzó a llorar de nuevo. Emma también reconoció esa reacción. Algunos bebés solo aceptaban el biberón de determinadas personas o en circunstancias específicas. Cuando estaban molestos, muchos rechazaban cualquier cosa que no fuera la comodidad de mamar. Emma sintió que su propio cuerpo respondía a la angustia del bebé, sintió la familiar sensación de que le bajaba la leche. Había amamantado a Sofía antes de ir al trabajo, pero su cuerpo no seguía un horario estricto. Respondía a la necesidad. Miró a Vincent, a ese hombre peligroso que, de alguna manera, parecía más vulnerable que amenazador en ese momento, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Señor Calibrasi», dijo en voz baja, «todavía estoy amamantando a mi hija. Si me lo permite, podría darle de comer. Quizá le ayude». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos de Vincent se abrieron ligeramente a su alrededor. Emma pudo sentir la conmoción que se extendió por el restaurante. No solo era inusual, era algo sin precedentes, íntimo. El tipo de cosa que no ocurría entre desconocidos, especialmente en un lugar público, y menos aún entre una camarera y un hombre como Vincent Calibrasi. «¿Harías eso?», preguntó Vincent con voz extraña. «Los bebés necesitan comer», respondió Emma con sencillez, «y está claro que tiene hambre». «No me importa. Quiero decir, si a usted le parece bien». Vincent miró a su hijo, a la cara arrugada del bebé y a los gemidos que amenazaban con convertirse de nuevo en gritos. Emma podía ver el cálculo que se producía detrás de sus ojos, el sopesar de opciones, la necesidad desesperada de una solución. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero no aquí, en público». «Por supuesto», asintió Emma. Miró a Antonio, que seguía merodeando cerca, con el rostro pálido. «¿Hay alguna sala privada?» «Sí, sí», balbuceó Antonio. «La oficina del vendedor de vinos, al fondo. Les acompañaré». Pero Vincent negó con la cabeza. «Yo me encargo».
Se volvió hacia sus guardaespaldas. Marco, Tony, esperen aquí, que nadie entre ahí. ¿Entendido? Los guardaespaldas asintieron, con el rostro cuidadosamente impasible, aunque Emma percibió un destello en los ojos del mayor. Sorpresa, tal vez respeto en los ojos del más corpulento. Vincent le indicó a Emma que lo siguiera, y ella lo hizo, llevando a su hijo en brazos a través del restaurante. Todas las miradas los seguían. Los susurros comenzarían en cuanto salieran de la sala. Emma conocía las especulaciones, los rumores, las historias descabelladas sobre lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento, con un bebé hambriento en brazos, Emma descubrió que no le importaba. El camino hasta la oficina de atrás le pareció interminable. Vincent se adelantó, abriéndose paso con sus anchos hombros por el estrecho pasillo detrás de la cocina. Los empleados se pegaron a las paredes para dejarlo pasar. Empujó una pesada puerta de madera al final del pasillo, dejando al descubierto una pequeña oficina desordenada que olía a vino y papel viejo. Había un sofá de cuero gastado contra una de las paredes. Vincent le indicó que se sentara allí. «Gracias», dijo Emma en voz baja, acomodándose en el sofá con el bebé. Vincent se quedó de pie junto a la puerta, claramente indeciso entre quedarse o marcharse. El bebé ya estaba buscando el pecho de Emma, y sus gemidos se hacían cada vez más insistentes. «Puedes quedarte si quieres», dijo Emma. «Es tu hijo, pero yo necesito», dijo señalando su camisa. «Me daré la vuelta», dijo Vincent rápidamente, y así lo hizo, de cara a la pared. Emma agradeció el gesto. Se ajustó la camisa lo más modestamente posible y acercó al bebé a su pecho. Este se agarró inmediatamente, y su succión desesperada se fue transformando poco a poco en un ritmo más tranquilo. El alivio fue instantáneo, tanto para el bebé como para los pechos de Emma. En la tranquilidad de la pequeña oficina, con solo el sonido del bebé mamando y el ruido amortiguado del restaurante al otro lado de la puerta, Emma finalmente se permitió procesar lo que acababa de hacer. Básicamente, le había dicho a uno de los jefes del crimen más poderosos de Nueva York que había amamantado a su bebé. Había tocado a su hijo, lo había tomado de sus brazos y había entrado sola en una habitación privada con un hombre que podía hacerla desaparecer sin dejar rastro. Pero al mirar al tranquilo bebé en sus brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se relajaba al saciar su hambre, Emma no pudo arrepentirse. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja. Los hombros de Vincent se tensaron ante la pregunta. Por un momento pensó que no respondería. Luego, en voz baja, «Michael. Michael Anthony Calibrasi. Es un nombre precioso». Volvió a hacerse el silencio. Emma podía oír la respiración de Vincent. Podía sentir su tensión aunque él no la mirara. Se preguntó qué estaría pensando. ¿Qué le costaba a un hombre como él aceptar ayuda, mostrar debilidad, confiar su hijo a una desconocida? «Mi mujer lo eligió», dijo Vincent de repente, antes de detenerse. No pudo terminar. «Lo siento», dijo Emma, y lo decía en serio. «Carlos me contó lo que pasó. No puedo imaginarlo». «No», asintió Vincent. «No puedes». Pero su tono no era duro, solo cansado. Increíblemente cansado. Michael empezó a mamar más despacio, más relajado. Emma notó que se estaba quedando dormido. La leche caliente y la comodidad finalmente le estaban dando lo que necesitaba. Miró su carita perfecta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ningún bebé debería perder a su madre. Ningún padre debería tener que pasar por esto solo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Vincent, aún de espaldas a la pared. «Por supuesto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando estás sola con un bebé y todo parece imposible?». La cruda honestidad de su pregunta la dejó atónita. No era el temido jefe de la mafia quien hablaba. Era solo un hombre, un padre afligido y agotado que no sabía cómo salvar a su hijo de ahogarse en el dolor de ambos. Emma pensó cuidadosamente en su respuesta. «No siempre sigo adelante», admitió. «A veces lloro en el baño mientras Sofía grita. A veces me siento en el suelo a las 3 de la madrugada y me pregunto cómo voy a superar otro día. Pero entonces ella me sonríe o se duerme en mis brazos y recuerdo por qué tengo que intentarlo. Y si no hay nadie que te ayude,
ni familia, entonces encuentras momentos de gracia donde puedas, dijo Emma. Como esta noche, Michael necesitaba ayuda. Yo podía dársela. Eso es suficiente. Vincent se dio la vuelta y Emma vio que tenía los ojos enrojecidos. No estaba llorando. Los hombres como él probablemente no habían llorado desde la infancia, pero él estaba a punto de hacerlo. Miró a su hijo tranquilamente, amamantándose en los brazos de una desconocida, y algo en su rostro duro se suavizó. Gracias, dijo, y las palabras sonaron como si le costaran un gran esfuerzo. De nada, respondió Emma. Michael se había quedado dormido, con la boquita abierta y una gota de leche en los labios. Emma lo separó con cuidado y se ajustó la camisa. Luego se levantó lentamente, acunando al bebé dormido. Toma, dijo, devolviéndole a Michael a su padre. Vincent lo tomó con más confianza que antes, rodeando a su hijo con los brazos de forma natural. Miró al tranquilo bebé y algo parecido al asombro cruzó su rostro. Nunca duerme, murmuró Vincent. No así, no desde hace meses. Ahora lo hará, le aseguró Emma. Solo tenía hambre y estaba muy cansado. Probablemente dormiría durante unas horas. Vincent la miró y en ese momento, Emma lo vio con claridad. No era un criminal, ni un jefe temido, solo un hombre que amaba a su hijo y no sabía cómo salvarlo. Tengo que volver al trabajo, dijo Emma en voz baja. Pero si necesitas algo más esta noche, espera, dijo Vincent. ¿Cómo te llamas? Emma Rodríguez, Emma Rodríguez, repitió él como si quisiera memorizarlo. ¿Cuánto ganas aquí en propinas? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo... No es por eso que yo... Lo sé, la interrumpió Vincent. Pero responde de todos modos. Emma dudó. En una buena noche, tal vez $200. Vincent sacó su cartera con la mano libre, con cuidado de no molestar a Michael, que dormía. Sacó un fajo de billetes de $100. Emma contó al menos 20 y se los tendió. No puedo aceptarlo, dijo Emma inmediatamente. Le has dado de comer a mi hijo, afirmó Vincent. Le has dado algo que yo no podía darle. Eso vale más que el dinero. Es un bebé que necesitaba ayuda. Eso no es una transacción. La expresión de Vincent cambió. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos oscuros. No eres como la mayoría de la gente. Soy exactamente como la mayoría de la gente, corrigió Emma. Solo soy una madre que vio al bebé de otra madre necesitado. Pero yo no soy madre, dijo Vincent en voz baja. Solo soy un hombre que no sabe lo que está haciendo. Todos los padres son así, le dijo Emma. Todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Vincent la miró durante un largo rato y luego guardó el dinero. Entonces déjame pagarte de otra manera. Ven a trabajar para mí. Sé la niñera de Michael. El corazón de Emma se detuvo. ¿Qué? Eres buena con él. Él confía en ti y en tú. Vincent se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No me tienes miedo. O sí, pero me ayudaste de todos modos. Eso requiere valor. Señor Calibracy, la niñera renunció esta mañana. Estoy desesperado. Dime cuánto quieres. Emma pensó en su apartamento de Brooklyn, en la pila de facturas vencidas sobre la encimera, en Sofía llorando en brazos de Silas Rachen, en los turnos dobles que nunca parecían ser suficientes. Pensó en la estabilidad, en poder alimentar a su hija sin contar cada centavo, en tal vez tener por fin algo parecido a la seguridad. Pero también pensó en quién era ese hombre, en lo que hacía, en el peligro que conllevaba estar en su mundo. Necesito pensarlo, dijo Emma. Vincent asintió lentamente. Me parece justo. Pero Emma, sí, gracias por esta noche. Por ver a Michael como un bebé que necesitaba ayuda, no como el hijo de... Se detuvo, pareció reconsiderarlo. Solo gracias. De nada, repitió Emma. Salió de la oficina con las piernas temblorosas y regresó a la sala del restaurante. Los susurros comenzaron de inmediato. Las miradas la seguían. Las preguntas flotaban en el aire, sin formular, pero evidentes. Emma las ignoró todas. Regresó a sus mesas, tomó pedidos, sirvió la comida, sonrió con su sonrisa profesional, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, repitiendo una y otra vez los últimos 30 minutos. Cuando finalmente miró hacia la mesa de la esquina,
Vincent se había ido. Sus guardaespaldas se habían marchado. Solo quedaba Antonio, sosteniendo un sobre con su nombre. De parte del señor Calibri, dijo Antonio con voz extraña. Y Emma, sea lo que hiciste allí, fue lo correcto. Dentro del sobre había $100,000 en efectivo y una tarjeta de visita con un número de teléfono. En el reverso, escritas con una letra sorprendentemente elegante, había 3 palabras: cuando estés lista. A Emma le temblaban las manos mientras guardaba el sobre en su delantal. No tenía ni idea de si llamaría a ese número. No tenía ni idea de cuál era la decisión correcta. Lo único que sabía era que su vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. Afuera la lluvia seguía cayendo sobre Manhattan, limpiando las calles, mientras que dentro del Usteladoro, una joven camarera terminaba su turno e intentaba fingir que no había pasado nada extraordinario. Pero todos en ese restaurante sabían que no era así. La pregunta ahora era qué pasaría después. Emma no durmió esa noche. Yacía en su estrecha cama en el apartamento estudio de Sunset Park, Brooklyn, mirando fijamente el techo manchado de agua, mientras Sofía dormía plácidamente en su cuna a 1 metro de distancia. El sobre de Vincent Calabresi estaba sobre su mesita de noche, y su presencia parecía más grande que sus dimensiones físicas. $5,000, más dinero del que Emma había visto en un solo lugar desde antes de que naciera Sofía. Más dinero que 3 meses de alquiler, comida, pañales y leche en polvo juntos. La tarjeta de visita estaba junto al sobre. El número de teléfono escrito con tinta negra parecía brillar en la oscuridad. Afuera, los sonidos de Brooklyn se filtraban a través de las delgadas paredes. Sirenas en la distancia. Alguien discutiendo en español 2 pisos más arriba. El estruendo del tren B pasando por las vías elevadas a 1 cuadra de distancia. Este era el mundo de Emma, apretado, ruidoso, incierto, pero suyo. Seguro en su familiaridad, sin nada más. Tenía 22 años cuando conoció a Derek. Al principio le había parecido encantador, lleno de promesas sobre el futuro que construirían juntos. Pero el encanto se había disuelto en críticas, las críticas en control y el control en algo más oscuro. Cuando Emma descubrió que estaba embarazada, la máscara de Derek se deslizó por completo. El hombre que creía conocer desapareció, sustituido por alguien frío y cruel, que le dijo que criaría al bebé sola. Se marchó antes incluso de que Sofía naciera, dejando a Emma con facturas médicas, un apartamento que apenas podía permitirse y la determinación de no volver a depender nunca más de un hombre. Entonces, ¿por qué estaba siquiera considerando la oferta de Vincent Calabresi? Emma se giró sobre su costado y observó cómo el pecho de Sofía subía y bajaba bajo la suave luz de la lamparita. Su hija era preciosa, perfectos rizos oscuros, piel dorada, deditos que agarraban el meñique de Emma con una fuerza sorprendente. Sofía se merecía algo mejor que este apartamento. Mejor que una madre que trabajaba hasta el agotamiento y aún así no llegaba a fin de mes. Mejor que llevar ropa de segunda mano y comer la leche en polvo más barata porque la buena era demasiado cara. Pero merecía Sofía una madre que trabajaba para un hombre como Vincent Calabresi. El teléfono de Emma vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Carlos. Chica, todo el restaurante está hablando de lo que pasó esta noche. ¿Estás bien? Ella respondió, estoy bien, solo cansada. Aparecieron 3 puntos. Entonces ten cuidado. Los hombres así son peligrosos incluso cuando se portan bien. Especialmente entonces. Emma sabía que Carlos tenía razón. Había crecido en Nueva York. Había oído las historias. Entendía cómo funcionaba el mundo. Vincent Calibra no le estaba ofreciendo un trabajo por bondad. Estaba desesperado. Y los hombres desesperados hacían tratos que beneficiaban primero sus propios intereses. Pero ella también había visto algo más en la oficina de la tienda de vinos. Había visto a un padre que quería a su hijo, pero no sabía cómo demostrarlo. Un hombre ahogado por el dolor y la responsabilidad, tratando de mantener la compostura mientras se desmoronaba por dentro. Había visto reflejada su propia desesperación. Otro mensaje de Carlos. Decidas lo que decidas, te apoyo.
Emma sonrió a pesar suyo. Carlos era uno de los buenos. Un padre de 3 hijos que entendía lo que significaba tener 2 trabajos para mantener a su familia a flote. La había cubierto más de una vez cuando llegaba tarde porque Sofía estaba enferma o la señora Chen no podía cuidar de ella. Gracias, le respondió. Eso lo es todo para mí. Dejó el teléfono, cogió el sobre, sacó los billetes y los contó de nuevo. $5,000. Podría pagar la deuda de su tarjeta de crédito, arreglar la gotera del baño, comprarle a Sofía ropa nueva que le quedara bien. Quizás incluso ahorrar algo para emergencias. O podría usarlo como colchón mientras decidía qué hacer con la oferta de Vincent. Emma se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a Sofía, y se dirigió a la pequeña cocina. Preparó té, del barato que vendían en la bodega de la esquina, no del caro que bebían los clientes del Esteladoro, y se sentó a la mesa tambaleante donde pagaba sus facturas y comía. La tarjeta de visita parecía mirarla fijamente. ¿Qué significaría trabajar para Vincent Calibracy? Tendría que cuidar de Michael, presumiblemente en la casa de Vincent. Entraría en un mundo del que no sabía nada, rodeada de peligro y de gente que vivía según reglas que ella no entendía. Llevaría a Sofía a ese entorno, pero también le pagarían lo suficiente como para poder respirar por fin, para dejar de elegir entre la electricidad y la compra, para quizá empezar a construir algo parecido a una vida estable para su hija. Emma sacó su portátil, un modelo de 6 años que tardaba una eternidad en arrancar, y empezó a investigar. Escribió Vincent Calibracy, Nueva York, en la barra de búsqueda, y pasó la siguiente hora leyendo todo lo que pudo encontrar. Los artículos describían lo que ella esperaba. Investigaciones federales que no llevaron a ninguna parte, sospechas de participación en negocios ilegales de construcción y operaciones portuarias, conexiones con antiguas familias mafiosas, una reputación de ser lo suficientemente inteligente como para mantenerse fuera de la cárcel. Había fotos de él en galas benéficas, junto a políticos y líderes empresariales, siempre con trajes caros, siempre con la misma expresión severa. Pero también había artículos más antiguos, de hacía 6 meses, sobre su esposa, María. Tenía 28 años, era profesora en Staten Island e hija de un empresario legítimo. Los artículos describían su muerte durante el parto como una tragedia, mencionaban la devastación de Vincent y especulaban sobre cómo afectaría eso a sus operaciones. Ninguno mencionaba lo que debió de suponer para él convertirse en padre soltero en medio de la pérdida de su esposa. Emma se encontró mirando una foto de su boda. Vincent con smoking, María de blanco, ambos más jóvenes y sonrientes. Él parecía diferente allí, menos endurecido, casi feliz. María era hermosa, con su largo cabello oscuro y una brillante sonrisa que le llegaba a los ojos. ¿Qué querría María para su hijo? ¿Querría que Michael fuera criado por una sucesión de niñeras asustadas que renunciaban después de unas semanas? ¿O querría a alguien que realmente se preocupara por él, que viera a Michael como un bebé que necesitaba amor, no solo como una obligación? Emma cerró el portátil y miró el reloj. Eran las 3:47 de la madrugada. En 2 horas, Sofía se despertaría para tomar su biberón matutino. En 5 horas, Emma tenía que ir a trabajar al restaurante para el turno de desayunos. En 8 horas, tendría que estar en el Estelladoro para preparar la cena. No podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. Emma cogió la tarjeta de visita, la dio vueltas entre los dedos y tomó una decisión. A las 9:00 de la mañana siguiente, después de dar de comer a Sofía y dejarla con la señora Chen, Emma se paró frente a una cabina telefónica, una de las pocas que quedaban en Brooklyn, y marcó el número que figuraba en la tarjeta de Vincent. No quería usar su teléfono móvil. No quería que hubiera una conexión directa ni que quedara constancia. Sabía que probablemente era una paranoia, pero le parecía prudente. El teléfono sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Residencia Calibracy. A Emma se le secó la garganta. Hola. Me llamo Emma Rodríguez. Necesito hablar con el señor Calibres. Un momento, por favor.
Se oyó un clic, luego silencio, luego otro clic y, a continuación, la voz de Vincent. Emma. Parecía sorprendido. Quizás no esperaba que ella llamara. Señor Calibrasi, he estado pensando en su oferta. Y Emma respiró hondo. Tengo unas condiciones. Hubo una pausa. Continúe. Necesito llevar a mi hija conmigo. No puedo permitirme pagar una guardería aparte y no la dejaré con extraños todo el día. Si cuido de Michael, Sofía también viene. Eso es aceptable. Necesito un contrato, uno de verdad, redactado por un abogado, en el que se definan claramente mi salario, mi horario y mis responsabilidades. Necesito saber exactamente a qué me comprometo. Eso se puede arreglar. El tono de Vincent era ahora formal, profesional. ¿Qué más? Necesito que entiendas que no voy a involucrarme en ningún otro aspecto de tu vida. Estoy ahí para cuidar de Michael, nada más. No quiero saber nada de tus negocios. No quiero formar parte de nada ilegal. Solo soy una niñera. La pausa fue más larga esta vez. Estás poniendo límites. Sí. La mayoría de la gente no hace eso conmigo. Yo no soy como la mayoría de la gente, dijo Emma, repitiendo sus palabras de la noche anterior. Ella escuchó lo que podría haber sido una suave risa. No, no lo eres. De acuerdo, Emma Rodríguez, acepto tus condiciones. ¿Puedes venir a mi casa hoy? Discutiremos los detalles. Podrás ver dónde trabajarías y si después de eso sigues queriendo el trabajo, seguiremos adelante. ¿Dónde vives? Sands Point, Long Island. Enviaré un coche a buscarte. ¿Cuál es tu dirección? Emma dudó y luego le dio las calles que cruzaban cerca de su apartamento. Aún no estaba preparada para darle su ubicación exacta. El coche estará allí en una hora. Trae a tu hija. Señor Calibres. Vincent la interrumpió. Si vas a trabajar para mí, llámame Vincent. Vincent, Emma, el nombre le sonaba extraño en la lengua. Gracias por entender mis condiciones. Gracias por llamar, respondió él. No estaba seguro de que lo harías. Colgó antes de que ella pudiera responder. Emma se quedó en la cabina telefónica durante un largo rato, procesando lo que acababa de hacer. Luego corrió de vuelta a su apartamento, con el corazón latiéndole con fuerza. La señora Chen estaba meciendo a Sofía cuando Emma irrumpió por la puerta, ligeramente sin aliento. Señora Chen, lo siento mucho, pero necesito llevarme a Sofía por hoy. Ha surgido algo. La anciana le entregó al bebé con una sonrisa cómplice. Quizás sea una buena oportunidad, dijo Emma. Eso espero. Preparó la bolsa de pañales de Sofía con falta de práctica. Pañales, toallitas, ropa de recambio, biberones, su conejo de peluche favorito. Luego se puso el mejor conjunto que tenía. Un sencillo vestido azul marino que solía llevar a las entrevistas de trabajo, combinado con el menos gastado de sus 3 pares de zapatos. Se recogió el pelo en un moño pulcro, se maquilló mínimamente y se miró en el espejo del baño. Parecía cansada, asustada, pero también decidida. Nos vamos de aventura, Mika, le susurró Emma a Sofía, que respondió con un gorjeo alegre. Mamá está intentando mejorar las cosas para nosotras. Por favor, pórtate bien hoy, ¿vale? Sofía le agarró la nariz a Emma, lo que Emma interpretó como un sí. Exactamente una hora después de la llamada, un elegante coche negro se detuvo en la esquina que Emma había indicado. No era una limusina, nada tan ostentoso, pero era claramente caro. El conductor era un hombre de mediana edad con traje que salió y abrió la puerta trasera sin decir nada. ¿La señora Rodríguez? Preguntó educadamente. Sí, soy Joseph. La llevaré a la residencia del señor Calibresi. El asiento para su hija ya está instalado. Emma miró hacia el asiento trasero y vio un asiento infantil de alta gama, nuevo, del tamaño perfecto para Sofía. Vincent había pensado en todo. El trayecto de Brooklyn a Long Island duró unos 45 minutos, pasando por barrios cada vez más ricos. Emma observó cómo los edificios cambiaban, pasando de las viviendas populares que le eran familiares a casas de piedra rojiza y mansiones, y las calles se volvían más tranquilas y arboladas. Sofía dormitaba en su sillita, arrullada por la suave marcha del coche. Joseph no intentó entablar conversación.
por lo que Emma le estaba agradecida. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararse para lo que fuera a venir. Giraron hacia un camino privado marcado solo por un discreto cartel. Propiedad privada. El coche serpenteó entre los árboles durante otro cuarto de milla antes de salir a un claro que dejó a Emma sin aliento. La casa de Vincent Calibra era enorme. Una mansión colonial de 3 pisos en piedra blanca, con columnas flanqueando la entrada y jardines perfectamente cuidados que parecían extenderse hasta el infinito. Había una fuente en la entrada circular, un jardín visible a un lado y lo que parecía una casa de invitados en la distancia. No era solo riqueza, era dinero generacional, el tipo de dinero que construye imperios y compra políticos. Emma sintió que su valor flaqueaba. ¿Qué hacía allí? No pertenecía a un lugar como ese. Pero entonces Joseph abrió la puerta, y Sofía se despertó con un pequeño llanto, y Emma recordó por qué había venido. Sacó a su hija del asiento del coche y siguió a Joseph hasta la puerta principal. Se abrió antes de que llegaran. Vincent estaba en la entrada con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Parecía diferente a la luz del día, menos intimidante de alguna manera, aunque no menos imponente. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Sofía, en brazos de Emma. ¿Es tu hija? Sí, es Sofía. La expresión de Vincent se suavizó de forma casi imperceptible. Es preciosa. Pasa. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Suelos de mármol, techos altos, obras de arte que Emma sospechaba que eran originales y caras, pero también era extrañamente frío. Carecía de la calidez de un hogar donde vivía un niño. Todo era demasiado perfecto, demasiado impoluto. Michael está con una amiga de mi madre, explicó Vincent mientras la conducía a través del vestíbulo hasta una gran sala de estar. Ella lo cuidará durante unas horas mientras hablamos. Por favor, siéntese. Emma se acomodó en un sofá de color crema que probablemente costaba más que todo su apartamento, sosteniendo a Sofía protectora en su regazo. Vincent se sentó frente a ella en un sillón, con una postura formal y profesional. ¿Le traigo algo? ¿Café? ¿Agua? Agua estaría bien. Gracias. Vincent saludó con la cabeza a alguien a quien Emma no había visto. Una mujer de unos 50 años que había estado de pie en silencio junto a la puerta. Desapareció y regresó unos instantes después con una botella de agua y un vaso. Esta es Margaret. Vincent dijo que ella se encarga de gestionar al personal doméstico. ¿Margaret? Esta es Emma Rodríguez. Si acepta el puesto, será la niñera de Michael. Margaret sonrió cálidamente. Encantada de conocerte, querida. ¿Y quién es esta pequeñaja? Mi hija Sofía. Es preciosa, dijo Margaret con sinceridad. Nos aseguraremos de que las dos estéis cómodas aquí. Emma sintió que parte de su tensión se aliviaba. Margaret parecía amable, normal, un ancla bienvenida en esta situación abrumadora. Después de que Margaret se marchara, Vincent se inclinó hacia adelante, con los antebrazos apoyados en las rodillas. Quiero ser directo contigo, Emma. Necesito ayuda con mi hijo. No se me da bien esto, ser padre por mi cuenta. He probado con 5 niñeras en 6 meses y ninguna ha funcionado. Algunas me tenían miedo. Otras no podían soportar el llanto de Michael. A otras tuve que despedir porque estaban más interesadas en los cotilleos y los dramas que en cuidar de mi hijo. ¿Y crees que yo seré diferente? Preguntó Emma. Creo que ya has demostrado que eres diferente, respondió Vincent. Anoche viste a un bebé que necesitaba ayuda y le ayudaste. No viste una oportunidad ni una amenaza. Viste a Michael, eso es lo que necesita, alguien que le vea como un niño, no como un símbolo o una complicación. Emma miró a Sofía, que estaba jugando con sus dedos. Lo entiendo, pero necesito que tú también entiendas algo. Soy madre soltera. He estado sola desde antes de que naciera Sofía. Sé lo que es sentirse desesperada. No saber si estás haciendo lo correcto. Estar tan cansada que apenas puedes mantenerte en pie. Pero también sé que los niños necesitan constancia. Necesitan rutinas, seguridad y amor. Si acepto este trabajo, necesito saber que te comprometes a darle esas cosas a Michael.
Vincent apretó la mandíbula. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que puedo ayudarte a ser un mejor padre, pero no puedo sustituir a un padre. Michael te necesita. Necesita que su padre esté presente, que se implique, que esté ahí incluso cuando sea difícil. Yo puedo cuidar de él durante el día, pero tú tienes que estar ahí para acostarlo, para darle de comer por la mañana, para los momentos importantes. De lo contrario, ¿qué sentido tiene? La habitación quedó en silencio. Emma observó cómo las emociones se reflejaban en el rostro de Vincent. Sorpresa, actitud defensiva. Y, finalmente, algo que parecía vergüenza. Tienes razón, dijo en voz baja. Me he estado escondiendo, gastando dinero y contratando niñeras para solucionar el problema porque no sabía qué más hacer. Porque cada vez que miro a Michael, veo a María y a mí. Se detuvo, con la voz entrecortada. No pude salvarla. No pude hacer nada más que ver cómo se desvanecía. Y ahora tengo este hijo que me necesita y me aterra fallarle también a él. A Emma se le encogió el corazón. Esa era la verdad que se escondía detrás de todo. No la arrogancia de un jefe mafioso, sino el miedo de un marido afligido. No le fallarás, dijo Emma con delicadeza. No si lo intentas. Y está bien tener miedo. Todos los padres tienen miedo a veces, pero Michael necesita que tengas miedo y que, aún así, estés ahí. Vincent la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Cómo te has vuelto tan sabia? No soy sabia, respondió Emma. Solo soy una madre que ha tenido que resolver las cosas por su cuenta. Sé lo que cuesta estar presente, incluso cuando te estás rompiendo por dentro. Pero también sé que los niños lo valen. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. El peso del entendimiento mutuo se instaló entre ellos. Déjame enseñarte el resto de la casa, dijo Vincent, finalmente. La guardería donde trabajarías. Luego podrás volver a ver a Michael y decidir si quieres hacerlo. Emma se puso de pie, ajustó a Sofía en su cadera y siguió a Vincent por la mansión. Él le mostró la cocina, un espacio enorme con electrodomésticos de calidad profesional y suficiente espacio en la encimera como para alimentar a un ejército. Las dependencias del personal, donde podría tener su propia habitación si quisiera, o podría desplazarse desde Brooklyn, una sala de juegos que ya estaba preparada, pero que parecía sin usar, llena de juguetes caros aún en sus embalajes. Y luego la guardería. Estaba en el segundo piso, al final de un pasillo tranquilo. Vincent abrió la puerta y Emma entró en una habitación que era a la vez hermosa y desgarradora. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, decoradas con nubes y estrellas pintadas a mano. Había una cuna de madera oscura, un cambiador y una mecedora junto a la ventana. En las estanterías había libros y peluches, todo lo que un bebé podía necesitar. Pero también era estéril, impersonal, más como una sala de exposición que como un espacio donde realmente viviera un niño. María diseñó esta habitación, dijo Vincent desde la puerta. Su voz era grave. Pasó horas planificando cada detalle. Quería que Michael se sintiera seguro aquí, amado. Pero no sé si lo está. Emma se acercó a la ventana y miró hacia los jardines. Podía ver jardines, una parte del estrecho de Long Island en la distancia, árboles meciéndose con la brisa otoñal. Lo hará, dijo Emma. Cuando haya alguien aquí que llene esta habitación de calidez y cariño, cuando deje de ser un espacio bonito y se convierta en un hogar. Se giró y vio que Vincent la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. ¿$50,000? Dijo de repente. ¿Qué? ¿Tu sueldo? $50,000 al año, más seguro médico para ti y Sofía, más alojamiento y manutención si decides vivir aquí, más uso de un coche. Esas son mis condiciones. La mente de Emma dio vueltas. ¿$50,000? Eso era más del doble de lo que ganaba en sus dos trabajos juntos. Eso era seguridad. Eso era un futuro. Es demasiado, se oyó decir. Vincent negó con la cabeza. Es lo que vales. Lo que valen la seguridad y la felicidad de Michael. Y Emma, dijo entrando en la habitación del bebé, su presencia llenando el espacio. Lo que dije ayer lo decía en serio. Tú no eres como la mayoría de la gente. Tú estableces límites. Tú dices la verdad. Tú ves a las personas tal y como son,
no solo por lo que pueden hacer por ti. Eso es raro, eso es valioso, y eso es exactamente lo que mi hijo necesita. Emma miró a Sofía, luego a la habitación infantil y luego de nuevo a Vincent. Era el momento, la decisión que lo cambiaría todo. Pensó en su pequeño apartamento, en las facturas que no podía pagar, en el futuro que no podía ofrecerle. Pensó en Sofía creciendo sin nada, luchando como ella había luchado. Pensó en Michael, un bebé que había perdido a su madre y necesitaba desesperadamente a alguien que le demostrara que era querido. Y pensó en el riesgo, en el peligro de entrar en ese mundo, en el miedo a lo que le podría costar. Pero cuando miró a Vincent, no vio a un criminal. Vio a un padre que intentaba desesperadamente salvar a su hijo de ahogarse en el dolor de ambos. Se vio reflejada en él. Necesitaré ese contrato, dijo Emma. Todo por escrito, en términos claros. Haré que mi abogado lo redacte hoy mismo. Puedes hacer que tu propio abogado lo revise antes de firmarlo. No tengo abogado, pagaré por uno. Esto tiene que ser legítimo, Emma. Tienes que sentirte segura. Emma asintió lentamente. De acuerdo entonces. Sí, lo haré. Todo el cuerpo de Vincent pareció relajarse, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. ¿Cuándo quieres que empiece? ¿El lunes es demasiado pronto? Eso le daba 3 días para dejar sus trabajos, organizar su vida y prepararse, Sofía. No era mucho tiempo, pero, por otra parte, ¿cuándo había tenido Emma el lujo de disponer de tiempo? El lunes está bien. ¿Quieres vivir aquí? Tenemos mucho espacio y te facilitaría las mañanas. Emma dudó. Vivir aquí significaría una inmersión total en este mundo, sin separación entre el trabajo y el hogar. Pero también significaría que Sofía crecería segura y cómoda, con espacio para jugar y aire limpio para respirar. ¿Puedo pensarlo? Quizás empezar yendo y viniendo y ver cómo va. Por supuesto, lo que te haga sentir más cómoda. Vincent sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Le voy a pedir a Margaret que prepare algo para comer. Deberías comer antes de volver. Y me gustaría que pasaras un rato con Michael esta tarde, si te apetece. A ver si lo de anoche fue una casualidad o si realmente tienes un don con él. No tengo ningún don, dijo Emma. Solo entiendo a los bebés. Es lo mismo. Bajaron las escaleras y Margaret había preparado la comida. Sándwiches, fruta, una sopa que olía increíblemente bien. Emma le dio de comer a Sofía mientras comía, muy consciente de que ese podría ser su futuro. Comer en esa enorme cocina, rodeada de tanta riqueza, cuidando a una niña que no era suya, pero que la necesitaba de todos modos. A mitad de la comida, se abrió la puerta principal y Emma oyó voces. Un momento después, una mujer mayor entró en la cocina llevando a Michael. Tenía unos 60 años, iba bien vestida y tenía una mirada penetrante que evaluó inmediatamente a Emma. Vincent, dijo. ¿Quién es esta? Mamá, esta es Emma Rodríguez. Emma, mi madre. Lucia Calibrasi, dijo Lutia entrecerrando los ojos. La camarera, la nueva niñera, corrigió Vincent con tono admonitorio. Lutia miró a ambos, claramente sospechosa, pero le entregó a Michael a Vincent sin decir nada. El bebé empezó a inquietarse inmediatamente, frunciendo su carita en preparación para llorar. Ha estado difícil toda la mañana, dijo Lucía. No quería el biberón, no quería dormir. Juro que este niño está maldito, interrumpió Vincent con cansancio. No está maldito, mamá. Tiene 6 meses y está de duelo por su madre. Los bebés no sienten duelo. Sí que lo hacen, dijo Emma antes de poder contenerse. Lucía se volvió hacia ella, levantando las cejas. ¿Perdón? Emma sintió que se sonrojaba, pero no se echó atrás. Los bebés sí que sufren. Sienten la ausencia de su cuidador principal. Perciben el estrés y la tristeza de los adultos que les rodean. Michael ha perdido a su madre. Por supuesto que está pasando por un mal trago. La cocina se quedó en silencio. Lucía miró a Emma con una expresión entre ofendida y sorprendida. Vincent parecía estar intentando no sonreír. Margaret había encontrado muy oportunamente algo que organizar en la encimera más alejada. El llanto de Michael se intensificó. Vincent comenzó a mecerlo torpemente,
como Emma había visto antes, con el cuerpo tenso y la cara mostrando su frustración. ¿Me lo das?, preguntó Emma en voz baja. Vincent le entregó a Michael inmediatamente, como si hubiera estado esperando a que ella se lo pidiera. En cuanto Michael se acomodó en los brazos de Emma, su llanto comenzó a calmarse. Ella se balanceó suavemente, tarareando la misma canción de cuna de la noche anterior, y en cuestión de minutos, el bebé se había calmado por completo. Miró a Emma con ojos grandes y curiosos, con un puñito agarrado a su dedo. «Hola de nuevo, cariño», murmuró Emma. «¿Te acuerdas de mí?» Michael emitió un suave gorjeo y algo en el pecho de Emma se expandió. Este bebé, este pequeño que había perdido tanto, se lo merecía todo. Levantó la vista y vio que toda la sala la miraba. La cara de Lucía había pasado de sospechosa a asombrada. Margaret sonreía. Vincent parecía a punto de llorar. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó Lucía. «Llevo 2 horas intentando calmarlo. Solo lo he cogido como él quería», respondió Emma con sencillez. A veces los bebés necesitan sentirse seguros antes de poder relajarse. Lucía se acercó, estudiando a Emma con nueva intensidad. «¿Tienes un hijo?» «Sí, Sofía, tiene 8 meses». «¿Y el padre?» «Mamá», dijo Vincent bruscamente. Pero Emma miró directamente a los ojos de Lucía, no en la foto, por decisión propia. Algo cambió en la expresión de Lucía. No era exactamente aprobación, sino cierto respeto. Criar a un hijo sola es difícil. «Sí, lo es, pero lo estás consiguiendo». «Lo intento». Lucía miró a Vincent. «Deberías contratarla». «Ya lo he hecho». «Bien». Lucía volvió a mirar a Emma. «Mi hijo necesita ayuda, ayuda de verdad, no a alguien que solo esté aquí por el sueldo. ¿Puedes ser tú esa persona?» Emma miró a Michael, que empezaba a dormirse en sus brazos, con la respiración cada vez más tranquila y el cuerpecito finalmente relajado. «Puedo intentarlo», dijo con sinceridad. «No puedo prometer que seré perfecta, pero puedo prometer que cuidaré de Michael como se merece». Lucía asintió con decisión. «Es suficiente, Vincent. Me voy. Emma, bienvenida a la familia». Y así, sin más, se marchó, saliendo de la cocina con la misma energía con la que había entrado. Vincent exhaló un largo suspiro. «Siento lo de ella. Es muy protectora. Te quiere», dijo Emma. «Y a Michael, eso es bueno. También te acaba de interrogar como si fueras un testigo. He sobrevivido a interrogatorios peores». Sonrió Vincent. Una sonrisa auténtica, la primera que Emma le había visto. Transformó su rostro, le hizo parecer más joven, menos agobiado. «Te creo». Pasaron el resto de la tarde en la habitación del bebé. Emma sostuvo a Michael mientras Vincent observaba y hacía preguntas sobre los horarios de alimentación, las rutinas de sueño y los hitos del desarrollo. Sacó un cuaderno y tomó notas, con el ceño fruncido en señal de concentración. «Te lo estás tomando en serio», observó Emma. «Me dijiste que viniera», respondió Vincent. «Esto es lo que hago para estar presente». Emma sintió una oleada de respeto por este hombre que se esforzaba tanto por ser mejor que sus circunstancias. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando la habitación infantil con una luz dorada, Michael cayó en un sueño profundo. Emma lo acostó con cuidado en la cuna y lo cubrió con una suave manta azul. Sofía también estaba dormida, después de pasar la tarde jugando en una manta que Emma había extendido en el suelo de la habitación infantil. Vincent se quedó de pie junto a ella, mirando a su hijo con una expresión de asombro y dolor. «Se parece a María cuando duerme», dijo Vincent en voz baja. «Las mismas pestañas largas, la misma boquita». «Debe de ser difícil», dijo Emma. «Lo es, pero también es hermoso. Es todo lo que me queda de ella. Es más que eso». Emma le corrigió con delicadeza. «Es él mismo, es Michael. Tendrá partes de ambos, pero al final será una persona independiente. Ese es el regalo». Vincent se volvió hacia ella. «¿Cómo sabes estas cosas?» «No sé nada», admitió Emma. «Solo intento averiguarlo como todo el mundo, pero sí sé que los niños no están destinados a cargar con nuestro dolor, están destinados a llevar la esperanza». «Esperanza», repitió Vincent, como si la palabra le resultara extraña. «Sí, esperanza en algo mejor, algo nuevo».
Se quedaron allí, en la silenciosa habitación infantil, mientras el sol se ponía fuera. Dos padres que intentaban dar a sus hijos una vida mejor que la que ellos habían tenido, que intentaban ser suficientes, incluso cuando sentían que estaban fracasando. Lunes, dijo Vincent. Por fin, vendrás el lunes. Estaré aquí. Vincent la acompañó al coche, donde Joseph esperaba para llevarla a ella y a Sofía de vuelta a Brooklyn. Antes de que Emma entrara, Vincent dudó y luego habló. Emma, gracias por ver más allá de quien se supone que soy y ver en quién estoy tratando de convertirme. Emma miró a este hombre poderoso, peligroso y destrozado que estaba haciendo todo lo posible por ser un buen padre, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era romance. Esta no era ese tipo de historia, sino reconocimiento, conexión, la comprensión de que a veces las personas te sorprenden. De nada, Vincent, nos vemos el lunes. El viaje de vuelta a Brooklyn se le hizo más largo que el de ida. Emma abrazó a Sofía y observó cómo aparecían las luces de la ciudad al dejar atrás los suburbios. Pensó en lo que acababa de aceptar, en la vida a la que se estaba adentrando, en el riesgo que estaba corriendo. Pero también pensó en el sueño tranquilo de Michael, en la sincera gratitud de Vincent y en la oportunidad de proporcionar por fin una estabilidad real a Sofía. Cuando llegaron a su esquina y Emma subió los 3 pisos hasta su apartamento, estaba agotada, pero más esperanzada de lo que había estado en meses. Tenía 3 días para prepararse para su nueva vida. 3 días para dejar sus trabajos, empacar lo que necesitaba y prepararse para lo que viniera después. Mientras acostaba a Sofía en su cuna y se sentaba en la mesa tambaleante de la cocina, Emma miró la tarjeta de visita una vez más y luego la guardó en un cajón. El lunes, su vida cambiaría el lunes. Y, por primera vez en mucho tiempo, Emma se acostó con la sensación de que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. El lunes por la mañana amaneció con una lluvia otoñal grisácea que hacía que Brooklyn pareciera aún más cansada de lo habitual. Emma estaba de pie en su apartamento a las 5:30 de la mañana, rodeada de maletas hechas y dudas. Había pasado el fin de semana en un torbellino de actividad, dando aviso en sus 2 trabajos. Su jefe en la cafetería se había mostrado comprensivo. El dueño del estellador parecía casi aliviado, haciendo las maletas con ropa y artículos de primera necesidad para ella y Sofía, y pasando la noche en vela, preguntándose si estaba cometiendo un terrible error. Carlos la había invitado a tomar un café el domingo por la tarde. Su rostro curtido se arrugó con preocupación. ¿Estás segura de esto, mija?, le había preguntado, removiendo el azúcar en su café con leche. Una vez que entras en ese mundo, es difícil salir. Yo no estoy en ese mundo, había insistido Emma. Solo estoy cuidando a un bebé cuyo padre es Vincent Calibracy. Carlos se había inclinado hacia adelante y había bajado la voz. He vivido en esta ciudad toda mi vida. Sé cómo funcionan las cosas. Los hombres como él parecen encantadores cuando quieren algo de ti. Pero siempre hay un precio. Me paga 50,000 al año, Carlos, con seguro médico. Eso no es un favor. Es un trabajo legítimo, ¿no? Carlos la había mirado a los ojos. ¿O es otra cosa? Emma había bajado la vista hacia su café, incapaz de responder porque la verdad era que no lo sabía. Lo único que sabía era que Michael necesitaba ayuda. Sofía necesitaba seguridad y ese era el único camino que veía para seguir adelante. Ahora, de pie en su apartamento, con Sofía balbuceando alegremente en su parque infantil, Emma miró su teléfono. Joseph llegaría en 15 minutos para llevarlas a Long Island. Era el momento, el punto de no retorno. Emma cogió a Sofía en brazos y la abrazó, respirando ese dulce olor a bebé que siempre le calmaba los nervios. «Todo va a salir bien, mija», le susurró. «Mamá se asegurará de ello». Sofía agarró un puñado del pelo de Emma y tiró de él, lo que Emma decidió interpretar como un gesto de ánimo. El trayecto hasta Sands Point le pareció diferente esta vez. Emma no iba solo de visita, sino que llegaba para empezar un trabajo que cambiaría por completo su vida. Vio cómo Brooklyn daba paso a Queens. Queens a Nassau County. Los edificios se hacían más pequeños y los espacios entre ellos más grandes.
Joseph, como siempre, conducía en un silencio profesional, pero cuando llegaron a la entrada circular de la mansión, se volvió para mirarla con ojos amables. Señorita Rodríguez, si me permite darle un consejo. Por favor, dijo Emma. El señor Calibrasi es un hombre complicado, pero también es un buen padre que intenta ser mejor. Júzgalo por cómo trata a su hijo, no por lo que has oído sobre cómo dirige su negocio. Y no dejes que nadie, incluido él, te haga sentir inferior a lo que eres. Perteneces aquí tanto como cualquiera. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Joseph. De nada. Ahora, déjame ayudarte con esas maletas. Margaret los recibió en la puerta, con una cálida sonrisa que fue muy bienvenida. Era evidente que había estado esperando su llegada. Emma, querida, bienvenida. Y esta debe de ser Sofía. Extendió la mano para tocar suavemente la mano del bebé. ¡Qué encanto! Ven, déjame mostrarte tu habitación. Vincent pensó que quizá querrías quedarte aquí durante la semana, al menos para que las mañanas fueran más fáciles. Aún no lo había decidido. Emma se sobresaltó. Oh, lo sé, querida, pero él tenía una habitación preparada por si acaso. Si lo prefieres, siempre puedes desplazarte cada día, pero al menos tendrás la opción. Margaret condujo a Emma a través de la mansión hasta un ala que ella no había visto antes. Abrió una puerta y reveló una hermosa suite, un dormitorio con una cama de matrimonio, una sala de estar con sofá y televisión, un cuarto de baño privado con una bañera profunda y, lo más importante, una habitación contigua más pequeña que había sido convertida en una perfecta guardería para Sofía. Había una cuna idéntica a la de Michael, un cambiador, estanterías llenas de pañales y suministros, e incluso una mecedora situada junto a la ventana con vistas a los jardines. Vincent lo había preparado todo durante el fin de semana, explicó Margaret. Quería que Sofía también estuviera cómoda. Emma recorrió las habitaciones en un día. La suite era más grande que todo su apartamento de Brooklyn. Solo el cuarto de baño era del tamaño de su cocina. Todo estaba limpio, nuevo, precioso. Esto es demasiado, murmuró Emma. Tonterías, dijo Margaret con firmeza. Estás cuidando a su hijo. Eso lo es todo para él. Ahora Michael está en la habitación infantil con Vincent. Los dos te están esperando. Emma los encontró en la segunda planta. Vincent estaba sentado en la mecedora, sosteniendo a Michael con torpeza mientras intentaba darle el biberón. El bebé estaba inquieto, apartaba la cabeza y se negaba a comer. Vincent tenía el pelo revuelto y la camisa arrugada. Era evidente que llevaba un rato así. «Buenos días», dijo Emma en voz baja desde la puerta. Vincent levantó la vista y el alivio en su rostro era palpable. «Emma, gracias a Dios que no quiere comer. Llevo 45 minutos intentándolo». Emma sentó a Sofía en la alfombra de juegos que había en la esquina y se acercó con cuidado. «¿Puedo?». Vincent le entregó a Michael inmediatamente. Emma se sentó en la mecedora y examinó el biberón. La leche estaba demasiado espesa. La tetina fluía demasiado lento para un bebé hambriento. «La leche necesita más agua», explicó Emma con delicadeza. «Y esta tetina es para recién nacidos. Michael necesita una de flujo medio para su edad. ¿Tienes otras?». «No lo sé». La última niñera se llevó todo cuando renunció. Emma se puso de pie, todavía sosteniendo a Michael. Vamos a la cocina y lo arreglamos juntos». Vincent la siguió escaleras abajo y Emma le enseñó a preparar correctamente la leche, la proporción adecuada de polvo y agua, cómo comprobar la temperatura y qué tetinas usar según la edad. Vincent escuchó con atención, tomando notas mentales y haciendo preguntas. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó. «Prueba y error», respondió Emma con sinceridad. «Y muchas noches en vela investigando en Internet cuando Sofía no comía. Cada bebé es diferente, pero hay algunos conceptos básicos que se aplican a la mayoría». Le entregó el biberón recién preparado. «Prueba tú. Tiene que acostumbrarse a que le des el biberón». Vincent tomó el biberón con nerviosismo. Emma le guió el brazo hasta la posición correcta, le enseñó cómo inclinarlo para evitar las burbujas de aire y cómo sujetar a Michael para que se sintiera seguro. Esta vez, Michael se agarró al biberón y empezó a beber. La cara de Vincent se iluminó con asombro.
Está comiendo, confirmó Emma. ¿Ves? Puedes hacerlo, solo porque tú me enseñaste cómo. Para eso estoy aquí, para ayudarte a aprender, no para hacerlo todo por ti. Se quedaron juntos en la cocina, con el sol de la mañana entrando por las ventanas, mientras Michael terminaba felizmente su biberón. Cuando terminó, Emma le enseñó a Vincent cómo hacerle eructar correctamente, cómo reconocer las señales de que estaba lleno en lugar de simplemente tomando un descanso. Hay tantas cosas que no sé, dijo Vincent en voz baja. María sabía todo esto instintivamente. Leía todos los libros sobre bebés, asistía a todas las clases. Pensé que tendría tiempo para aprender de ella, pero entonces él se detuvo, incapaz de terminar. Ahora estás aprendiendo, dijo Emma con delicadeza. Eso es lo que importa. El resto de ese primer día estableció un ritmo. Emma se ocupaba principalmente de Michael, pero involucraba constantemente a Vincent, explicándole lo que hacía y por qué. Le enseñó a cambiar pañales de forma eficaz, a bañar al bebé sin asustarlo, a interpretar los diferentes llantos de Michael para entender lo que necesitaba. Vincent lo absorbía todo como un hombre moribundo de sed. Tomaba notas en un cuaderno encuadernado en cuero, hacía preguntas sin ego, admitía cuando no entendía algo. Emma se dio cuenta de que bajo esa apariencia dura había alguien que realmente quería ser un buen padre. Simplemente no sabía cómo. Alrededor del mediodía, estaban en la guardería cuando sonó el teléfono de Vincent. Echó un vistazo a la pantalla y su expresión se endureció. Tengo que atender esta llamada de trabajo. Adelante, dijo Emma. Michael y yo estaremos bien. Vincent salió al pasillo e, incluso a través de la puerta cerrada, Emma pudo oír cómo cambiaba su voz, volviéndose más fría, más autoritaria. Este era el otro Vincent, el que la ciudad temía. Se concentró en Michael, negándose a pensar en qué podría tratar esa llamada. Cuando Vincent regresó 10 minutos más tarde, parecía cansado. Tengo que salir esta tarde. Es una reunión que no puedo evitar. De acuerdo, dijo Emma simplemente. Vincent dudó. Estarás bien aquí. Margaret está cerca si necesitas algo, y Joseph está disponible si quieres ir a algún sitio. Estaremos bien. Ve a ocuparte de tus asuntos. Él la miró durante un largo momento. No vas a preguntar de qué se trata la reunión. Una vez me dijiste que respetabas los límites. Lo decía en serio. Estoy aquí para cuidar de Michael, no para involucrarme en otros aspectos de tu vida. Algo brilló en el rostro de Vincent. Sorpresa. Quizás respeto. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo para preguntar o demasiada curiosidad para no hacerlo. Yo no soy como la mayoría, le recordó Emma. Vincent sonrió levemente. No, no lo eres. Después de que se marchara, Emma pasó la tarde familiarizándose con la casa y estableciendo rutinas. Le dio de comer a Michael, lo acostó para la siesta, luego le dio de comer a Sofía y dejó que ambos bebés durmieran mientras ella exploraba. La mansión era enorme, pero extrañamente impersonal. En las paredes colgaban hermosas obras de arte. Los muebles caros llenaban las habitaciones, pero no había fotos familiares ni toques personales. Era como una sala de exposición que fingía ser un hogar. Margaret encontró a Emma en la biblioteca, mirando fijamente las estanterías que iban del suelo al techo y estaban llenas de libros encuadernados en cuero. Al principio es abrumador, dijo Margaret con amabilidad, pero te acostumbrarás. ¿Alguna vez se siente como un hogar?, preguntó Emma. Margaret suspiró. Lo era cuando María estaba viva. Ella traía calidez a este lugar. Después de su muerte, Vincent se cerró en sí mismo. Se dedicó por completo al trabajo, contrató gente para mantener la casa, pero dejó de vivir en ella. Simplemente existía aquí. Eso es muy triste. Lo es, pero tal vez ahora, contigo y con Michael aquí, las cosas cambien. Margaret sonrió. Llevo 15 años trabajando para esta familia. Nunca había visto a Vincent tan comprometido como esta mañana, aprendiendo a alimentar a su hijo. Eso es gracias a ti. Emma negó con la cabeza. Es gracias a Michael. Solo necesitaba una razón para intentarlo. A veces todos necesitamos eso. Margaret asintió. Esa noche, Vincent regresó justo antes de la cena. Se dirigió directamente a la guardería,
donde Emma estaba jugando con los dos bebés en el suelo. ¿Cómo ha estado?, preguntó Vincent inmediatamente. Perfecto, ha dormido 2 horas, ha comido bien y ha tenido una buena rutina de cambio de pañales. Es un bebé muy dulce, Vincent. ¿De verdad? Vincent se sentó en el suelo junto a ellos, con su traje caro y todo, y extendió la mano tímidamente hacia Michael. El bebé agarró el dedo de su padre y lo sujetó con fuerza. Quiero hacer su rutina para acostarlo, dijo Vincent. ¿Me puedes enseñar? Así que Emma le explicó todo. El baño, la loción, el pijama, el último biberón, la nana. Dejó que Vincent lo hiciera todo mientras ella supervisaba, interviniendo solo cuando él se frustraba o dudaba. Cuando Michael finalmente se durmió en su cuna, Vincent se quedó mirando a su hijo con una expresión de amor puro mezclado con tristeza. María debería estar aquí para esto, susurró. Ella debería ser la que me enseñara, la que hiciera esto conmigo. Lo sé, dijo Emma en voz baja, y siento que no esté aquí. Pero Vincent, ella querría que siguieras intentándolo. Querría que Michael tuviera un padre que estuviera presente, que aprendiera, que lo quisiera lo suficiente como para hacer las cosas difíciles. Los ojos de Vincent estaban húmedos cuando se volvió hacia ella. ¿Cómo sabes lo que ella querría? Porque eso es lo que cualquier madre querría, que su hijo fuera amado, incluso en su ausencia. Se quedaron de pie en la tranquila guardería, con la noche instalándose fuera de las ventanas, y Emma vio cómo la coraza de Vincent se resquebrajaba un poco más. Gracias, dijo con voz ronca, por hoy, por todo esto. De nada. Emma se excusó para acostar a Sofía en su suite. Cuando ambos bebés se durmieron, estaba agotada, pero era un agotamiento agradable, el que proviene de un trabajo significativo y no de una supervivencia desesperada. Se estaba preparando para acostarse cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Vince, y quería asegurarme de que tuvieras mi número de móvil personal por si necesitabas algo durante la noche. Y Emma, hoy ha sido un buen día. Muy bueno. Gracias por no rendirte con nosotros. Emma se quedó mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. De nada, duerme un poco. Mañana trabajaremos en el tiempo boca abajo. Casi podía oír su confusión en la respuesta. ¿Qué es el tiempo boca abajo? Te lo explicaré mañana. Buenas noches, Vincent. Buenas noches, Emma. Los días se convirtieron en una semana y la semana en 2. Se estableció una rutina. Emma llegaba temprano o simplemente bajaba las escaleras si se había quedado a dormir, lo que cada vez era más frecuente. Preparaba a los dos bebés para el día. Involucraba a Vincent en las tomas matutinas y los cambios de pañales antes de que sus obligaciones laborales lo alejaran. Las tardes las pasaban con los bebés, paseaban por los jardines cuando el tiempo lo permitía. Jugaban en el suelo de la guardería y establecían horarios de siesta que realmente funcionaban. Vincent volvía a casa todas las tardes para la rutina de acostar a Michael. Sin falta, aunque tuviera reuniones, aunque estuviera cansado, aparecía. Emma oía su coche en la entrada alrededor de las 7 p.m. y en cuestión de minutos él estaba en la guardería listo para aprender cualquier nueva habilidad que Emma hubiera planeado para ese día. Hoy vamos a trabajar en las señales de lectura, anunció Emma una tarde. Señales de lectura, repitió Vincent, sosteniendo a Michael contra su hombro. Sí, los bebés se comunican constantemente, pero no con palabras. Tienes que aprender las señales específicas de Michael. Mira, ¿ves cómo gira la cabeza contra tu hombro y hace esos pequeños gruñidos? Sí, eso significa que está cansado, pero se resiste. Si empiezas ahora con la rutina para acostarlo, se dormirá fácilmente. Si esperas a que esté muy cansado, será mucho más difícil. Vincent estudió atentamente el rostro de su hijo. Nunca me había dado cuenta de eso. Eso es porque estabas demasiado estresado para darte cuenta. Ahora que estás más tranquilo, puedes verlo realmente. Emma observó cómo Vincent procesaba esto. Vio el momento en que comprendió que su propio estado emocional afectaba su capacidad para ser padre. Fue un gran avance, uno de los muchos que habían tenido en las últimas 2 semanas. Pero no todo fue fácil. También hubo momentos difíciles. Una tarde,
Emma estaba en la cocina preparando biberones cuando escuchó a Vincent hablando por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta y se oía su voz. No me importa lo que diga. Dile que si no cumple, habrá consecuencias. Consecuencias reales. No, yo mismo me encargaré si es necesario. Solo hazlo. La frialdad de su voz heló la sangre de Emma. Este era el otro Vincent, aquel en el que ella intentaba no pensar, aquel cuyos negocios implicaban amenazas y violencia y cosas que ella no quería saber. Terminó rápidamente con los biberones y se retiró a la habitación del bebé, con las manos ligeramente temblorosas. Esa noche, cuando Vincent vino a la hora de acostarse, Emma se encontró mirándolo de otra manera. Esas mismas manos que acunaban suavemente a Michael. ¿Qué hacían en su otra vida? Esa misma voz que cantaba canciones de cuna. ¿Qué amenazas profería? Vincent notó su distanciamiento. ¿Pasa algo? No, respondió Emma demasiado rápido. Todo va bien, pero él no se dejó engañar. Emma, háblame. Ella dudó, pero luego decidió que era mejor ser sincera. Esta tarde he oído tu llamada telefónica, la que hablaba de consecuencias. Vincent se estremeció. Ya veo, no quiero saber los detalles. Emma continuó. Lo que dije iba en serio, no formó parte de esa parte de tu vida. Pero Vincent, necesito que entiendas algo. Hagas lo que hagas en tu trabajo, tomes las decisiones que tomes, no pueden entrar en esta guardería. Michael necesita que su padre esté presente, sin distracciones por violencia, amenazas o cualquier otra cosa. ¿Crees que no lo sé? La voz de Vincent se tensó. ¿Crees que quiero que mi hijo se acerque a mi trabajo? Entonces manténlo separado. Completamente separados. Porque yo no puedo. No voy a exponer a Sofía al peligro. Si este trabajo la pone en riesgo, me voy. Se miraron fijamente, con una gran tensión entre ellos. Finalmente, Vincent asintió. Tienes razón. Y te prometo que mi negocio y mi familia están separados. Siempre lo han estado. La reunión que tuve, la llamada telefónica que escuchaste, era sobre contratos de construcción legítimos, nada ilegal. Pero entiendo por qué sonaba amenazante. Ese es el lenguaje de mi mundo. Incluso cuando los negocios son legales, ¿son legales? Vincent la miró directamente a los ojos. Mi empresa de construcción es completamente legítima. Tengo contratos con la ciudad, con promotores inmobiliarios, todo es legal. Pero sí, Emma, tengo otros intereses que no son legales. No te voy a mentir sobre eso. Pero esos intereses nunca llegan a casa. Esta casa, Michael, están protegidos. Sagrada, Emma quería creerle. Necesitaba creerle porque la alternativa era alejarse de este trabajo, de esta seguridad, de esta oportunidad de ayudar a Michael. De acuerdo, dijo finalmente. Pero si eso cambia alguna vez, si alguna vez siento que Sofía está en peligro, te irás inmediatamente y me aseguraré de que te cuiden. Vincent la interrumpió. Es una promesa. Terminaron la rutina de acostarse en silencio, pero era un silencio pensativo más que un silencio enfadado. Emma se dio cuenta de que acababan de cruzar otro umbral, reconociendo la complicada realidad de su situación. Aunque decidió seguir adelante de todos modos, más tarde esa noche, incapaz de dormir, Emma se encontró en la biblioteca. Estaba acurrucada en un sillón, leyendo uno de los libros sobre crianza de los hijos de la estantería, cuando Vincent apareció en la puerta. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó. Sofía tomó el biberón hace una hora. Mi cerebro no se apaga. Vincent entró y se sentó en la silla frente a ella. Parecía cansado, vulnerable de una manera que rara vez mostraba. ¿Puedo contarte sobre María?, preguntó de repente. Emma cerró el libro. Si quieres, la conocí en un evento benéfico. Estaba allí con su padre. Él era dueño de un negocio de suministros para restaurantes. Completamente legítimo. Ella no tenía ni idea de quién era yo, ni de a qué me dedicaba. Solo veía a un tipo con traje que la hacía reír. La expresión de Vincent se suavizó al recordar. Estaba llena de vida, era tan buena. Yo no la merecía. Pero, de alguna manera, me eligió de todos modos, y al final se enteró de lo que hacías.
Sí, se lo conté después de 3 meses de salir juntos. Pensé que huiría. En cambio, dijo que veía en quién estaba tratando de convertirme, no solo en quién había sido. Creía que podía ser mejor. ¿Y fuiste mejor? Vincent se quedó callado durante un largo rato. Lo intenté. Ella me hizo querer ser honesto, dejar el negocio familiar. Creé la empresa de construcción por ella. Empecé a construir algo legal, pero no es fácil alejarse de ese mundo. La gente tiene expectativas, obligaciones. ¿Por eso sigues involucrado? En parte, pero también porque soy bueno en eso, porque es lo que sé hacer, porque alejarme por completo crearía un vacío de poder que podría poner en peligro a todos mis seres queridos. La miró directamente. Sé que no es una buena respuesta, no es noble ni admirable, pero es sincera. Emma apreció la honestidad, aunque complicaba sus sentimientos. ¿Qué querría María que hicieras? Querría que lo dejara por completo. Querría que Michael se criara en un hogar normal, lejos de todo esto. Vincent señaló con un gesto la mansión. Querría que él tuviera lo que nosotros no pudimos tener. Un padre que llegara a casa a las 5 que entrenara al equipo infantil, que nunca tuviera que mirar por encima del hombro. Tú podrías darle eso, dijo Emma en voz baja. No sería fácil, pero podrías elegir alejarte. ¿Podría? La risa de Vincent fue amarga. No se abandona así como hacía mi familia, Emma. No es como dejar un trabajo normal. Pero tú eres la jefa. ¿No te da eso poder para hacer cambios? Me da el poder de que me maten por intentarlo. La franca honestidad de esa afirmación flotaba en el aire entre ellos. Lo siento, dijo Emma. No quería juzgarte. No entiendo tu mundo. No, tienes razón en insistir. María habría dicho lo mismo. Ella siempre creyó que yo podía hacer más que esto. Vincent se pasó la mano por el pelo. Quizá aún pueda. Quizá tener a Michael, tenerte aquí, me recuerde lo que importa. Quizás no sea demasiado tarde. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. La biblioteca estaba a oscuras, salvo por una única lámpara. El resto de la mansión estaba en silencio a su alrededor. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Vincent al cabo de un rato. Claro, el padre de Sofía. ¿Alguna vez te arrepientes de que no esté presente? Emma consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que Sofía no tenga un padre que quiera conocerla. Lamento que crezca con preguntas que no puedo responder del todo. Pero lamento que Derek no esté en nuestras vidas. No, era cruel, controlador. Me hacía sentir pequeña. Sofía se merece algo mejor que eso. Y, sinceramente, yo también. ¿Cómo era antes de mostrar su verdadera cara? Encantador, atento, decía todo lo correcto. Pero, mirando atrás, veo las señales de alarma que ignoré. La forma en que necesitaba saber dónde estaba todo el tiempo, cómo se enfadaba si pasaba tiempo con mis amigos. Pequeños comportamientos controladores que se intensificaron cuando me quedé embarazada. ¿Te hizo daño? La voz de Vincent era peligrosamente tranquila. No físicamente, pero emocionalmente, sí. Me hacía sentir como si estuviera loca por querer un respeto básico, como si estuviera pidiendo demasiado al esperar que fuera un compañero. Emma bajó la mirada hacia sus manos. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que era mi problema. Se marchó como si Sofía no importara en absoluto. Es un cobarde. Es muchas cosas, pero también es el padre biológico de Sofía. Y algún día ella le preguntará por él. Estoy tratando de averiguar qué decirle que sea sincero, pero no amargo. Lo sabrás cuando llegue el momento, dijo Vincent. Pareces tener buen instinto para estas cosas. Emma sonrió. Solo voy improvisando sobre la marcha, como todo el mundo. Hablaron hasta casi medianoche sobre los miedos de ser padres, sobre la pérdida, sobre intentar construir una vida mejor para sus hijos a pesar de su propia fragilidad. Emma se enteró de que Vincent había perdido a su padre a los 15 años, que se había visto obligado a entrar en el negocio familiar antes de estar preparado, que nunca había planeado convertirse en lo que era. Y Vincent se enteró de la infancia de Emma en Puerto Rico, de que su familia se mudó a Nueva York cuando ella tenía 10 años, de la muerte de su madre por cáncer cuando Emma tenía 19,
de su distanciamiento de su padre, que se había vuelto a casar y había formado una nueva familia. En cierto modo los dos somos huérfanos, observó Vincent. Supongo que sí, quizás por eso nos entendemos. Los dos sabemos lo que es estar solo. Emma asintió, y ambos sabemos lo que es amar tanto a alguien que harías cualquier cosa para protegerlo. Los ojos de Vincent brillaban intensamente a la luz de la lámpara. Michael tiene suerte de tenerte, Emma. Más suerte de la que cree. Yo tengo suerte de tener este trabajo. Esta oportunidad de darle a Sofía una vida mejor. Es más que un trabajo, dijo Vincent en voz baja. Te has convertido en parte de nuestra familia, lo hayas querido o no. Las palabras envolvieron a Emma como una manta cálida, reconfortante y ligeramente aterradora al mismo tiempo. Tras 3 semanas en el trabajo, Emma tomó una decisión. Viviría en la mansión durante la semana y volvería a su apartamento de Brooklyn los fines de semana. Era el compromiso que le parecía adecuado, ya que le daba a Sofía estabilidad y seguridad al tiempo que mantenía cierta independencia. El ritmo de sus vidas se volvió predecible de la mejor manera posible. Emma se levantaba temprano, daba de comer a Sofía y luego se unía a Vincent y Michael para desayunar. Vincent aprendió a preparar biberones, a hacer las bolsas de pañales y a identificar los síntomas de la dentición. Ganó confianza en su papel de padre y dependía menos de la orientación constante de Emma, pero seguía queriendo su opinión, su presencia, su perspectiva. ¿Qué te parece introducir alimentos sólidos?, le preguntó una mañana mientras estaban sentados en la guardería. Michael tiene 6 meses. Sin duda, es el momento. Deberíamos empezar con purés sencillos, quizá boniato o plátano. ¿Me enseñas cómo se hace? Por supuesto. Pero Vincent, lo estás haciendo muy bien. Lo sabes, ¿verdad? Él se mostró sorprendido. Estoy dando palos de ciego. Todos los padres dan palos de ciego, pero tú estás presente, aprendiendo, adaptándote. Eso es lo que importa. La expresión de Vincent se suavizó. No podría hacer esto sin ti. Sí que podrías. Quizás no tan bien, pero lo descubrirías. Eres más fuerte de lo que crees. Estos momentos de conexión se hicieron más frecuentes. Se encontraban hablando mucho después de que los dos bebés se hubieran dormido, compartiendo historias, miedos y esperanzas. Emma descubrió el amor de Vincent por la arquitectura, su pasión secreta por la cocina, su sueño de abrir algún día un restaurante de verdad. Vincent descubrió los sueños abandonados de Emma de convertirse en profesora, su amor por la poesía, su miedo a no ser nunca suficiente para Sofía. Eres más que suficiente, le dijo Vincent una noche. Sofía tiene suerte de tenerte. Eso espero. Espero que cuando sea mayor entienda por qué tomé las decisiones que tomé, por qué acepté este trabajo. Lo entenderá, porque lo hiciste por ella, porque le estás dando oportunidades que tú nunca tuviste. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por decir eso. Lo digo en serio. Vincent dudó y luego continuó. Emma, tengo que decirte algo. Mi abogado ha terminado de redactar tu contrato. Está listo para que lo revises. Oh, vale. Pero he añadido algo. Una cláusula que garantiza tu salario durante 2 años, incluso si me pasa algo. También he creado un fondo para la educación de Sofía, la matrícula universitaria completa pagada por adelantado. A Emma se le cortó la respiración. Vincent, no puedes. Es demasiado. No es suficiente. Me has devuelto a mi hijo. Me has enseñado a ser padre. Eso lo vale todo. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Vincent con firmeza. Estabas haciendo lo que mejor sabes hacer, ver a las personas que necesitan ayuda y ayudarlas. No le restes importancia. Emma no sabía qué decir. La magnitud del gesto de Vincent la abrumó. ¿Por qué? Finalmente logró decir, ¿por qué harías esto? Vincent la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Porque tú importas, Emma. Tú y Sofía se han convertido en mi familia y yo cuido de mi familia. ¿Familia? La palabra resonó en la mente de Emma mucho después de que se despidiera y se retirara a su suite,
Ella no era familia de Vincent, era su empleada. Pero en algún momento durante las últimas semanas, los límites se habían difuminado. Se preocupaba por Michael como si fuera suyo. Se preocupaba por el crecimiento de Vincent como padre. Se preocupaba por este hombre complicado y roto que se esforzaba tanto por ser mejor. Y eso la aterrorizaba porque preocuparse significaba ser vulnerable. Significaba abrirse a un posible dolor. Significaba arriesgar la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Pero mientras Emma vigilaba a Sofía, que dormía, mientras pensaba en Michael, tranquilo en su cuarto al final del pasillo, mientras recordaba la mirada de Vincent cuando hablaba de proteger a su familia, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Ya se preocupaba, ya se había involucrado, ya formaba parte de algo más grande que un simple trabajo. Para bien o para mal, Emma Rodríguez había encontrado una nueva familia. Ahora solo tenía que averiguar qué significaba eso y si era lo suficientemente valiente como para aceptarlo. 6 meses pasaron como un sueño. Emma tenía miedo de despertar. Michael tenía ahora 1 año y crecía feliz bajo el cuidado de 2 padres que lo querían. Vincent se había transformado. Ya no era el viudo distante y afligido, sino un padre comprometido que sabía que las canciones favoritas de su hijo podían calmar sus lágrimas y nunca faltaba a la hora de acostarse. Emma observaba desde el jardín cómo Vincent empujaba a Michael en el columpio, ambos riendo. Sofía jugaba cerca, en la hierba, y sus risitas se mezclaban con las de ellos. «Tú lo has conseguido», dijo Margaret, apareciendo junto a Emma. «Les has devuelto el uno al otro. Lo han hecho ellos mismos», respondió Emma. «Yo solo les he mostrado el camino». Esa noche, Vincent encontró a Emma en la biblioteca. «Voy a dejar el negocio», anunció. «De forma legítima, por completo. Llevará tiempo, pero he terminado con esa vida». El corazón de Emma se llenó de alegría. «¿De verdad? De verdad, gracias a ti, porque me has enseñado lo que importa». Se quedaron allí juntos, 2 personas destrozadas que habían encontrado la curación y se habían ayudado mutuamente. «Gracias, Emma, por todo. Gracias por confiar en mí», susurró ella. Afuera, la puesta de sol de Long Island pintaba el cielo de oro. Adentro, 2 familias, ahora una sola, comenzaban juntas un nuevo capítulo. Esperanza, amor,